Para hablar de álgebra, primero tenemos que hablar de aritmética. La aritmética es la rama de la matemática cuyo objeto de estudio son precisamente los números y las operaciones elementales hechas con ellos, o sea, suma, resta, multiplicación y división. El álgebra es la rama de matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Básicamente, esa es la definición formal. Básicamente el álgebra es la aritmética, pero donde hay números que no sabemos cuál es su valor y los representamos con una literal. Entonces, el álgebra de alguna manera es una generalización y extensión de la aritmética, por lo menos en su fundamento. El álgebra lineal, a su vez, es una rama de las matemáticas que estudia conceptos tales como vectores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales y su enfoque de manera más formal, espacios vectoriales y sus transformaciones lineales. Entonces, el álgebra lineal lo que hace es utilizar, variables, utilizar literales y utilizar vectores y sus operaciones entre ellos. En resumen, la aritmética trabaja con números y el álgebra trabaja con números iliterales. Dado que vamos a trabajar con números, vamos a ver qué diferentes tipos de números tenemos. Entonces, en primer lugar están los más sencillos, que son los naturales, que son los que desde el inicio de la humanidad pues son contables físicamente. Pues aquí hay un pastor que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ovejas, ¿sí? Entonces, los números naturales es un conjunto de números desde el 1 hasta el infinito, que son, digamos, como que relativo a objetos que yo puedo contar en forma completa. Desde luego, hay dos operaciones internas. Si yo sumo un número natural con otro número natural, me va a dar necesariamente un número natural. Si yo multiplico un número natural por otro número natural, el resultado también va a ser perteneciente a este conjunto de los números naturales. Esos son lo que se llama operaciones internas. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero restar? Es decir, empiezo a restarle ovejas al pastor y va a llegar un momento, la resta sigue estando definida en números naturales, pero va a llegar un momento donde el pastor se queda con 0 ovejas. Entonces 0 es un número que en algunos textos se plantea como que es un número natural, en otros como que no es natural. En general se considera que el 0 no es un número natural. Pero ¿qué sucede si queremos restar aún más cuando no tenemos nada? Entonces a este pobre pastor, su rey, le está pidiendo otra para tener 7 y le pide otra para tener 8. Bueno, pues el pastor lo que va a tener es -1 menos 2 ovejas. Y si le pide otra, pues va a tener -3. Entonces van a aparecer números que no son parte de los números naturales cuando hacemos la operación resta. Estos números negativos, junto con los números positivos de los números naturales y junto con el 0, originan lo que llamamos números enteros. Entonces, de la resta de números naturales se amplía este conjunto de números naturales para obtener los números enteros, que van desde menos infinito hasta más infinito, desde luego incluyendo al 0 aquí ya muy claramente. Pero ¿qué sucede si este pastor pues quiere dividir sus 6 ovejas en dos pastorcillos? Bueno, la división en algunos casos como en la división de números naturales, pues puede resultar en números naturales, ¿no? Los 6 ovejas las divido en 2 y me quedan 3 ovejas y 3 ovejas. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, en este caso quiero dividir las 6 ovejas en 4 pastorcillos? Pues como que no pueden todo el mundo tener exactamente lo mismo, entonces vamos a tener que partir 2 ovejas a la mitad. Ahí entonces vamos a tener el concepto de números racionales. Los números racionales son el resultado de dividir 2 números enteros. Así de simple es ese conjunto de números racionales. Entonces los números racionales están definidos por una fracción a entre b, donde a y b pertenecen a los números enteros y b es diferente de 0. ¿Sí? No podemos tener ningún número dividido entre 0. Entonces en este caso, por ejemplo, 6 ovejas dividido entre 4 pastorcillos nos dan 1.5 ovejas para cada uno de ellos.
Los números racionales pueden no tener decimales, que serían los números enteros, pueden tener decimales finitos, como este caso y este caso, pueden tener decimales periódicos, que pueden ser puros cuando el periodo, por ejemplo en este caso 352, se repite desde justo después del punto decimal, 2.352, este gorrito significa que se repite hasta el infinito, ¿sí? Entonces este número sería 2.352, 352, 352, aquí tenemos 65.080808, etc. Estos son los decimales periódicos puros, pero también tenemos los mixtos, que son que el número periódico o los dígitos periódicos que se repiten con periodicidad comienzan no inmediatamente después del número decimal, sino unos decimales después. Por ejemplo, este 2.238, 352, 352, 352 o 65.25080808. Y finalmente tenemos números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no se pueden obtener dividiendo números enteros. Por ejemplo, el número pi, la raíz cuadrada de 3, etc. Una característica que tienen los números irracionales es que su parte decimal tiene infinitas cifras no periódicas, a diferencia de los racionales que siempre van a ser o finitos o periódicos, ya sean puros o mixtos. Los números irracionales nunca tienen una periodicidad en sus decimales, tienen infinitas cifras que no tienen periodicidad en su sucesión. Los números irracionales pueden ser algebraicos o pueden ser trascendentes, ¿sí? Una función trascendente trasciende al álgebra, dado que no puede ser expresada en términos de una secuencia finita de operaciones algebraicas de suma, resta y extracción de raíces. Por ejemplo, las funciones trigonométricas exponenciales y logarítmicas son funciones trascendentes. La raíz cuadrada de 3 es un número algebraico. Los números reales. Bueno, los números reales son la suma de los racionales y los irracionales, es decir, el conjunto de números racionales más los irracionales. Recordemos, los números racionales son los que se pueden representar como una fracción y los irracionales no, y pueden definirse como un conjunto ordenado que es representable a través de una recta infinita en la que cada punto de la misma corresponde a un número concreto. Recordemos que las propiedades de una línea recta son que es infinita y a su vez cualquier segmento contiene infinitos puntos. Entonces cada punto de la recta numérica le corresponde un número real y viceversa. Hay una correspondencia 1 a 1 entre los puntos de la recta y los números reales. Por ejemplo, esta es la recta de los números reales. Aquí está el número 0, aquí está el número 1, aquí está el número 2, este sería el número 0.5, este es el número 1/4, este es el menos 1, este es el menos 3/4, este es el menos 2, este es el menos 1/2, el raíz cuadrada de 10 estaría más o menos por aquí, el valor pi estaría más o menos por aquí. Con números reales pueden realizar algo que es importante: el infinito no es un número real, es una idea, ¿sí? Pero no se puede decir que el resultado de algo nos da infinito. Bueno, ese infinito no es un número. Con los números reales pueden realizarse todo tipo de operaciones básicas, excepto fracciones con denominador cero y raíces de índice par y radicando negativo, ¿sí? Cuando tenemos fracciones con denominador cero, eso no está, esa operación no está definida en los números reales. Y cuando tenemos una raíz de índice par y radicando negativo, tampoco. Y ahí vienen los complejos. Los números complejos son el conjunto de números que resultan de la suma de un número real y un número imaginario. El número imaginario es aquel que elevado a un número natural par da un número negativo. En general, los números complejos son un número real más un número imaginario que se compone a su vez de un coeficiente b y el número i, ¿sí? Que el número i está definido como la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, en términos generales, así se definen los números complejos. Entonces, a final de cuentas, expresándolo en diagramas de conjuntos, tenemos un conjunto de números naturales. Si le añadimos los números negativos y el 0, tenemos los números enteros.
Si le añadimos los números con decimales finitos o periódicos, tenemos los números racionales. Si le añadimos los números con infinitos decimales no periódicos, que son los irracionales, nos dan los números reales. Y si le añadimos los números imaginarios, tenemos los números complejos.